Bueno, vamos a arrancar con Kant. Les decía, con Descartes, mal que mal, hay un cierto apoyo a la ciencia, en el sentido de que él, con su argumentación, termina concluyendo que Dios nos garantiza la existencia del mundo y que a su vez Dios nos garantiza que que los seres humanos tenemos la capacidad racional como para conocer cómo funciona ese mundo. Con Hume estamos en problemas, porque si bien por un lado parecía más práctico que Descartes, porque él dice que conocemos a través de la experiencia, y las ciencias experimentales justamente conocen a través de hacer experimentos con el mundo, por el otro lado Hume nos pincha el globo diciendo, bueno, pero la relación de causalidad, las leyes de la naturaleza no las podemos fundamentar de ninguna manera. En un sentido lógico es un razonamiento inválido plantear que por unos pocos casos que conocemos, eso lo podamos extrapolar a la totalidad de los casos. Kant, el tercer filósofo que vamos a ver, bueno, es alguien que va a tomar parte de las ideas del racionalismo, Descartes, parte de las ideas del empirismo, Hume, que es el que vimos, y va a armar una nueva teoría a partir de esto, ¿sí? Con Kant, mal que mal, se va a lograr dar cierto fundamento de la actividad científica, por lo menos para la época de la que estamos hablando. Kant era un filósofo alemán del siglo XVIII, ¿bien? Entonces fíjense, todos europeos hasta ahora. Descartes era francés, Hume escocés, Kant alemán. Y fue un peso pesado en la historia de la filosofía. Fue un genio, fue brillante la obra de Kant. Entonces, con Kant nos estamos ubicando en el siglo XVIII. Es decir, que es un autor posterior a Descartes y posterior a Hume. Por lo tanto, los leyó, los trabajó, los pensó, los reflexionó. Y él encuentra en ambas posiciones, tanto en el racionalismo como en el empirismo, que por un lado, en su totalidad, si tomamos al racionalismo por separado, no logra explicar muy bien la actividad científica. Si tomamos el empirismo solo, por otro lado, tampoco logra explicar muy bien los alcances de la actividad científica. Sin embargo, encuentra que pareciera que ambos algo de razón tienen. Es decir, hay conocimientos que parten de la razón, ¿no? Como los cálculos matemáticos o los razonamientos lógicos. Y por otro lado, es claro que hay conocimientos que obtenemos del mundo, que obtenemos a partir del uso de nuestros sentidos. La idea es cómo conjugar ambas cosas. Bueno, eso es lo que él se va a proponer. La postura o la escuela, mejor dicho, filosófica que él crea, se llama criticismo. ¿Sí? Criticismo, ¿de dónde viene? De crítica. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos hablado de la palabra crítica? Criticar significa poner en duda, ¿sí? No dar por hecho nada, no dar por verdadera cualquier cosa que nos digan o cualquier cosa que se nos aparezca en los sentidos o en la mente, por más obvia que sea. Pero el criticismo, la crítica, la va a aplicar en un sentido muy concreto. ¿Cuál es ese sentido? Lo que él va a querer es, con su postura crítica, encontrar, esto es muy importante, los límites de la razón. ¿Qué significa encontrar los límites de la razón? Ver hasta dónde nuestra racionalidad puede llegar en esta cuestión del conocimiento. ¿Tá?
¿Por qué es importante este planteo de Kant? Porque han habido posturas racionalistas, no era el caso de Descartes, pero sí de otros, que planteaban que desde la razón se podría llegar a conocer todo, tarde o temprano. ¿Bien? Y Kant dice, bueno, hay que ver, cuidado, no sé si desde la racionalidad podemos llegar alguna vez a conocerlo todo. ¿Será que habrá límites a nuestro conocimiento? Es una pregunta muy interesante que este muchacho se hace. En un rato vemos la diferencia, Camila, entre conocer y pensar. ¿Sí? Vamos paso a paso. Entonces, esa es la postura que él tiene, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde puede llegar nuestra racionalidad, nuestra inteligencia, nuestro intelecto a la hora de poder conocer cosas? Ya sea que hablemos de objetos matemáticos, ideales, puramente racionales, o ya sea que estemos hablando de objetos materiales, cosas que toquemos, olemos, observemos. Tanto Descartes como Hume, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que toda teoría de conocimiento plantea una relación entre dos elementos, ¿sí? Una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Bien. Tanto en Descartes como en Hume, el sujeto de conocimiento tiene una actitud pasiva en esta relación. ¿Qué quiere decir que tiene una relación pasiva? Que, por ejemplo, en el caso de Descartes, a ver si engancharon, ¿el conocimiento de dónde viene? ¿Desde el propio sujeto o viene de otro lado? Bien, de Dios, ¿sí? Dios es el que nos garantiza que podemos conocer el mundo externo. Y es más, Dios nos da un plus, ¿no? Al nacer en el alma nos imprime ciertas ideas con las cuales nacemos. O sea, que dependemos de Dios. Por otro lado, para Hume, también el sujeto es pasivo. Porque ¿de qué depende el sujeto en el caso de Hume? Bien, depende de los sentidos, más bien de aquello que los sentidos captan, aquello misterioso que está ahí afuera que no sabemos muy bien qué es y que impacta en nuestros sentidos. Entonces, dependemos también de lo que hay afuera, aunque Hume nunca termina de definir qué es lo que hay ahí afuera, pero algo hay evidentemente, ¿no? Porque impacta en los 5 sentidos que tenemos. Entonces el sujeto también está ahí encerrado, digamos, en esos estímulos que vienen de afuera. ¿Está? Muy bien todo lo que están diciendo, de los sentidos, de la experiencia, de los sentidos más la experiencia. En Kant también va a existir esta relación entre un sujeto y un objeto. Pero en Kant se va a dar algo que alguno de ustedes mencionó antes. Santiago. Que es esta cuestión que se denomina giro copernicano. Bueno, Kant va a plantear que el sujeto de conocimiento es un sujeto activo. Es decir, que en esta relación sujeto-objeto, vamos a poner una flecha, es hora de poner flechas de color naranja. En esta relación el sujeto es activo. Es decir, que el sujeto genera una cierta actividad que le permite conocer tanto lo que hay afuera como lo que hay en nuestro propio interior. Ahora vamos a ver por qué razón él plantea esto, porque hasta ahora, bueno, está bien, Kant dice esto, pero ¿por qué hace este planteo? Esto, que es una revolución
respecto al pensamiento filosófico previo, de ser sujetos pasivos, no importa si hablamos desde el racionalismo o desde el empirismo. En cualquiera de las dos vertientes el sujeto es pasivo. Damos vuelta a la ecuación y planteamos que el sujeto es activo. A eso se lo llama giro, imagínense un giro de 180 grados, copernicano. ¿Por qué? Porque se hace una analogía con lo que pasó con Copérnico. ¿En qué consistió el real giro copernicano? A ver, ¿qué es lo que descubrió Copérnico? Chan. Busquen en Google Copérnico, a ver. Qué cornos hizo. Bueno, muy bien Santiago. Muy bien Darnes. Pasar del geocentrismo al helio, al elemento helio, al elemento número 2 de la tabla periódica, ¿querés decir? Con el que se inflan los globos aerostáticos. Pero bueno, chiste malo. Tienen razón, ¿sí? Antiguamente se creía que la Tierra estaba en el centro del universo y alrededor de la Tierra giraban todos los demás cuerpos celestes. El Sol, las demás estrellas, la Luna, los demás planetas. La Tierra era el centro. Eso es una idea que viene desde los antiguos griegos. Una idea que se defendía mayoritariamente, porque también en Grecia hubo genios que plantearon que no, que la Tierra no era el centro del universo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Eratóstenes, si mal no recuerdo, había planteado eso. Copérnico, en la modernidad, siglo XVI, va a decir, bueno, mediante una investigación que él hace, mediante cálculos, que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, muchachos. Lamento pincharles el globo si no estaban enterados de esa situación. Si ustedes creían que la Tierra es plana y que se asoman al límite de la Tierra y ven la cabeza de la tortuga o la cabeza de los elefantes que sostienen el mundo, no. La Tierra no es así. Y viene y Camila salta que es terraplanista. Y bueno, siempre va a haber alguien que cree en cualquier cosa. Bueno, fue revolucionario para la época, ¿sí? De hecho lo tildaron de hereje a Copérnico. La Iglesia también defendía la idea de que la Tierra estaba en el centro, defendía el modelo geocéntrico. ¿Por qué? Y porque la Tierra es el lugar privilegiado donde vive la criatura más excelsa de Dios. ¿Esa criatura quién es? El ser humano. Por lo tanto, la Tierra está en el centro de todo. Que venga alguien a decir que, mirá, no, en realidad la Tierra gira alrededor de esa estrella que llamamos Sol y está tirando abajo las ideas de la Iglesia también. Era complicado. Pero bueno, retornando a Kant. Es una analogía que se hace, ¿sí? Así como Copérnico revolucionó las ideas respecto a nuestra creencia de que estábamos en el centro del mundo, del universo, y en realidad no era así, con Kant pasa lo mismo respecto a esta cuestión muy puntual, que son las teorías del conocimiento en filosofía, ¿sí? De los filósofos pensar que somos sujetos pasivos, que dependemos de algo externo para conocer, ya sea de la voluntad de Dios, ya sea de objetos que impacten en nuestros sentidos, pasamos de pronto a decir, no dependemos ni de un Dios, ni tampoco dependemos puramente de objetos que impactan en nuestros sentidos. Bien, nosotros tenemos una cierta manera de conocer, va a plantear Kant. ¿Está? Entonces, sujeto activo. Vamos a poner acá entre paréntesis giro copernicano, así les queda, si bien ya lo explicamos, que les quede el concepto ahí. ¿Qué va a plantear Kant? ¿Por qué él dice que somos sujetos activos? Bueno, acá viene, hasta ahora Kant es muy lindo, va a buscar los límites de la razón, este muchacho, plantea que el sujeto es activo, así como
Copérnico revolucionó la historia de la astronomía, Kant revoluciona las teorías del conocimiento, y ahora nos vamos a meter en aguas un poquito oscuras, ¿sí? Tengan a mano antihipertensivos, tengan a mano té de tilo, té de manzanilla. Digo, no quiero que les agarre un ataque en el medio de la clase, por lo que van a ver ahora. ¿Qué va a decir él? Bueno, va a decir algo muy interesante. A ver qué escriben después de la pavada que dije. De cannabis. No. No estamos en Uruguay, che, que es legal. Y aparte estamos en cuarentena, no se vende, no hay. ¿Qué va a plantear Kant? Bueno, él va a postular lo siguiente. Atenti. A este sujeto de conocimiento, él le va a poner un nombre técnico. Ese nombre técnico es sujeto trascendental. Entonces disculpen que ya empecemos con términos raros, ¿no? Él al sujeto lo llama sujeto trascendental. Y síganme poco a poco con esta idea. Tengan paciencia si en un principio no se entiende muy bien. Pero a medida que se vaya avanzando, espero que las fichas les caigan. Por ahora, nada. A la palabra sujeto le agregó trascendental. Después vamos a ver qué significará ese trascendental. Este sujeto trascendental, iba a poner flechas, pero no. Voy a poner una definición, ¿sí? Estoy pensando en qué términos decirlos. Así. La idea de sujeto trascendental para Kant es una explicación de cómo está constituida, de cómo está conformada nuestra racionalidad. Podemos hacer una analogía entre la razón y un órgano del cuerpo, qué sé yo, el corazón. Vieron que el corazón tiene determinadas funciones, ¿no? Bombear sangre, básicamente. Si vos al corazón le pedís que haga la digestión, y no va a poder digerir, porque no es un órgano que esté preparado para eso. Para la digestión tenés otros órganos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la boca, el esófago, el estómago, el intestino. La razón, por analogía, también va a tener determinadas funciones. No es algo que pueda hacer todo. Va a tener su funcionalidad, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá cómo funciona esa racionalidad. Entonces vamos a poner de vuelta, sujeto trascendental. El sujeto trascendental, o la racionalidad si quieren, se conforma, dice Kant, de dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? Un elemento es la sensibilidad y el siguiente elemento es el entendimiento. Está describiendo dos partes según las cuales se divide nuestra razón. ¿Está bien? Es una descripción. Así como un anatomista, un médico, abre un cuerpo, un cadáver, e identifica distintos órganos. Bueno, Kant también es como si estuviera haciendo una disección de la racionalidad. ¿Está? A ver si escriben algo.
es la sensibilidad para Kant? Entonces, reitero, tanto la sensibilidad como el entendimiento, que ahora vamos a explicar en qué consisten, son parte de la racionalidad humana, si quieren, o son parte de este sujeto trascendental. Bien. ¿En qué consiste la sensibilidad? Bueno, la sensibilidad establece las condiciones, ahora voy a acomodar las letras, de espacio y tiempo. A ver si podemos acomodar la letra. Bastante bien quedó. ¿Qué quiere decir que establece las condiciones de espacio y tiempo? Se va poniendo espeso el asunto. Filósofos previos, por ejemplo Descartes, sin ir más lejos, ¿se acuerdan que Descartes decía que hay dos tipos de sustancias en el universo? Por un lado, las cosas que piensan, el yo, y por el otro lado están las cosas que ocupan un lugar en el espacio, y que eso lo garantiza Dios. Es decir, que para Descartes el espacio es algo real, es aquel lugar donde los cuerpos materiales ocupan lugar, valga la redundancia. El tiempo también es algo real para Descartes, ¿sí? Porque el tiempo tiene que ver con la sucesión de los pensamientos, por un lado, por eso tenemos la memoria, y también hay un tiempo ahí afuera, que Dios también lo garantiza, ¿tá? Por ejemplo, la sucesión de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, hay un tiempo en la naturaleza. Bueno, Kant, ¡pum! No, ningún tiempo ni ningún espacio de afuera. El tiempo y el espacio es propiedad de la razón. Ahí afuera no sabemos si hay espacio o si hay tiempo. Lo que establece Kant, y esto es muy importante, es que los sujetos trascendentales, los seres racionales, lo que hacemos es ubicar en un espacio aquello que percibimos con los sentidos, pero en sentido estricto el espacio no lo percibimos. El espacio es una construcción racional, dice Kant. Y del mismo modo nosotros ubicamos los distintos sucesos en un tiempo. ¿Gracias a qué? Al uso de la memoria. En ese sentido se parece un poco a Hume lo que está planteando Kant. Es decir, el espacio no lo vemos. ¿Dónde está el espacio? Uno dice, bueno, en esta habitación está ubicada una mesa, un escritorio, una computadora, una persona. Está bien, pero el espacio en sí, no hay espacio en sí. Hay cosas en todo caso. Hay aire, hay un montón de objetos, pero el espacio es algo virtual, como otra manera de explicarlo, ¿sí? Es algo virtual que nuestra mente crea. ¿Para qué? Para poder racionalmente ubicarnos con los objetos. Es como un mapa, ¿vieron? Uno analiza un cierto territorio y luego arma un mapa y establece luego coordenadas, meridianos y paralelos. ¿Los meridianos y paralelos existen? No, no existen ahí en la realidad, ahí afuera. En la Tierra no hay meridianos y paralelos. Es una guía que arman los cartógrafos, ¿para qué? Y para ubicar rápidamente, no sé, dónde estamos parados, ¿sí? Voy a leer el chat, a ver si ya se quieren pegar un tiro. Darkness, ¿podría dar un ejemplo de espacio? Ya te lo di, ¿no? Entonces, ya está. Fue fácil. Ana María, o sea que el espacio sí, lo establece la razón, tal cual. El espacio es algo que la razón construye, es algo que crea la racionalidad. ¿Para qué?
para ubicar los objetos que percibimos. ¿Qué sería lo último, Nico? Porque no sé, dije tantas cosas que... Esto del espacio y del tiempo debe ser. Claro, exactamente. Vamos de vuelta. A ver. El espacio, vamos por partes, ¿no? Vamos primero con el espacio. El espacio, dice Kant, no es una propiedad del mundo externo, de lo que está ahí más allá de nosotros, lo que está más allá de nuestra piel. Para Descartes sí, el espacio existe y está garantizado por Dios. Kant dice no. El espacio no es algo que esté ahí afuera. En todo caso, ahí afuera lo que hay son ciertos objetos, árboles, plantas, animales, rocas, montañas, seres humanos, edificios. Pero no hay espacio. El espacio es algo que nosotros inventamos en nuestra mente. ¿Para qué? Para ubicar los objetos. Ejemplo fácil. A ver si con la cámara sale. Yo tengo este objeto, ¿bien? Una virome. Desde mi punto de vista, la virome está a mi derecha, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de ustedes, que están del otro lado, ustedes ven el objeto a la izquierda, ¿sí? De mí. Ustedes tienen que hacer el ejercicio mental de ponerse en mi lugar para ubicar el objeto a la derecha. Entonces, con este ejemplo simple, ¿qué está planteando Kant? El hecho de que un objeto esté a la derecha o a la izquierda, ¿es propiedad del objeto? Así como decir que esta virome es de color azul o que esta virome es de plástico. ¿O es algo que nosotros le asignamos al objeto de acuerdo a nuestra perspectiva? Entonces veo que todos ponen no, y ahí Matías, bien, me aclaraste. Traten de poner no tal cosa, sí. Es una cuestión de perspectiva, claro, no es una propiedad inherente al objeto, el lugar que ocupe. Nosotros decimos, podemos dar ejemplos más simplones todavía. Yo vivo en la calle San Martín 830, tercero A. Ok, eso no es una propiedad de ese departamento. Es un número que inventó alguien, un nombre que inventó alguien alguna vez para ponerle a esa calle, y la numeración fue esa. Si el día de mañana le queremos cambiar la numeración, se la cambiamos y el objeto, en este caso el departamento, se muere de risa, no le va a afectar en lo más mínimo. ¿Tá? El hecho de establecer direcciones de las calles también es un ejemplo de que nosotros ordenamos el espacio. Pero Kant va más allá. Él va a decir, en un sentido filosófico, que el espacio no existe directamente. Nosotros, racionalmente, ubicamos a los objetos en el espacio. A ver, los vuelvo a leer. Bueno, está bien. Hicieron un montón de comentarios respecto al ejemplo este de la virome. Santiago dice, ¿no sería un conocimiento analítico? Es algo analítico, es previo a la experiencia, totalmente, ¿sí? En realidad va más allá de lo analítico, porque lo analítico se aplica al conocimiento. Y acá él está describiendo directamente cómo se estructura nuestra razón, ¿sí? Es decir, de fábrica tenemos esta capacidad de ubicar los objetos en un espacio. Bien, vamos al tiempo entonces. Si se entendió lo del espacio, vamos al ejemplo del tiempo. Lo del tiempo es muy parecido. Kant va a plantear, a ver, nosotros decimos que, otra vez, ejemplos simples. Hoy, por lo menos donde yo vivo en Capital, está nublado. No sé ustedes, pero hagamos de cuenta todos que sí, que está nublado para todos. Y ayer estaba soleado. Y antes de ayer, no sé, caía nieve.
y hace 5 años atrás había terremotos, qué sé yo, qué pasaba. Y también podemos pensar en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de 15 días, ¿no? Más o menos. Hay que dar el primer parcial de IPC. ¡Ah! Entonces, bueno, pensamos en el futuro y nos preocupamos. La cuestión es, esa sucesión temporal, ya sea que la mandemos hacia el pasado o pensemos hacia el futuro, ¿es una propiedad del mundo? Tampoco dice Kant. Sino que es la manera que nosotros, los seres racionales, para hacérselo más simple, los seres humanos, es la manera que tenemos de ordenar ciertos sucesos. Con ayuda de la memoria, por ejemplo, como decía Hume, tenemos esta capacidad de tener recuerdos y ordenarlos. Hace un año yo hacía tal cosa, hace 2 años hacía tal otra, en el futuro yo esperaría hacer tal cosa. Pero no es propiedad del mundo externo, ¿sí? Es una capacidad que tiene nuestra capacidad de razonar. Darkness, en cierto modo es como decís, es subjetivo. Está planteando en cierta medida eso Kant. No es un dato objetivo, ¿tá? Pero ojo, la subjetividad de Kant es una subjetividad trascendental. Y en un ratito vamos a ir a qué significa la subjetividad trascendental. Ahora entiendo lo que querés decir, Santiago. Lo estás trasladando a los ejemplos actuales, ¿no?, de la teoría de la relatividad. Estoy pensando si se podría aplicar, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque ahí el tiempo es una propiedad de la naturaleza. De hecho, hay un espacio-tiempo, ¿no?, según la teoría de Albert Einstein. Entonces, no sé, habría que pensar si podemos hacer la analogía entre las teorías actuales en física y esto que está planteando Kant. ¿Lo del tiempo lo engancharon? Les pongo otro ejemplo por ahí para que se entienda mejor a dónde apunta Kant, ¿sí? Para hacerlo todavía más amigable el pensamiento de este muchacho. Él está explicando cómo funciona nuestra racionalidad, ¿tá? Cómo funciona nuestra mente. Desde un punto de vista racional, ¿tá? Porque nuestra mente tiene también emociones, sentimientos. Bueno, Kant no se mete ahí. Kant quiere explicar cómo podemos conocer. Vamos a hacer esta comparación, ¿sí? Imaginen que nos comparemos los seres humanos con alguna otra especie. Imaginemos una especie muy distinta a nosotros. Por ejemplo, una mosca. Les pregunto, ¿una mosca tendrá una noción de espacio y de tiempo mientras vive, mientras interactúa con el mundo? ¿Qué opinan? ¿Tendrá una idea de espacio y de tiempo una mosca? Bueno, lo políticamente correcto es lo que dice Santiago, no sabemos. Pero anímense a especular un poco. Matías dice, a lo mejor sí, tiene una noción de espacio y tiempo. Yamila, bueno, buscaba ese tipo de respuestas, ¿no? A lo mejor sí, pero diferente a la nuestra. Es muy probable, es especulativo, porque obviamente no sabemos qué pasará en la mente de las moscas, ni en la mente de ningún otro ser vivo. Y ahora en un ratito les voy a tirar otra bombita al respecto. Pero especulando, podríamos pensar que quizás tengan una idea del tiempo y quizás también tengan una idea del espacio, porque de hecho las moscas vuelan. Y si les queremos, una mosca que está contra una pared, la queremos aplastar con la mano y la mosca es más rápida que nosotros y escapa. O sea que capaz
cierta noción del espacio tenga para saber dónde escapar. Es especulativo. Ahora, los órganos sensoriales de la mosca, ¿son iguales a los nuestros? ¿Vieron alguna vez el ojo de una mosca? Bueno, busquen en internet cómo son los ojos de las moscas, anatómicamente hablando, biológicamente hablando. Están divididos en múltiples celdas. Es como si cada ojo tiene dos ojos, como nosotros, pero uno los ve y son muy distintos a los nuestros. Es como si cada ojo estuviera multiplicado miles de veces. ¿Cómo será la visión de las moscas? Ya es difícil hacerse la idea. Suponemos que ven, porque por algo tienen esos órganos. Eso no es tan especulativo. ¿Cómo será la visión que tendrán del mismo mundo en donde vivimos nosotros, las moscas? Pero a su vez, ¿qué idea a partir de esa información se harán? ¿No? Bueno, ¿por qué les hago este tipo de analogía? Que como usé a las moscas, puede haber puesto de ejemplo a los perros, a los gatos, a los elefantes o a quien a ustedes se les ocurra. Justamente, quiero comparar dos especies diferentes para que se hagan a la idea de que el mundo que percibimos no es el mismo, ¿tá? Para todos los seres. Y uno podría ir más allá de los sentidos, podría ir un paso más atrás especulativo, y pensar que la estructura mental de los seres humanos es diferente a la estructura mental de las moscas, que a su vez es diferente a la de los murciélagos y a la de las amebas y a la de los potus. Sí, es especulativo, no es científico lo que estoy diciendo, pero es como para que se entienda a dónde está apuntando Kant. Kant está mostrando cómo funciona nuestra racionalidad, ¿sí? Y con eso ya nos está dando una pista. Lo que nosotros podemos conocer está limitado por cómo está conformada nuestra racionalidad. Lo que está por fuera de esa conformación, ni nos vamos a enterar. Así como la mosca probablemente, supongamos que hay una mosca en mi hombro, la mosca probablemente en mi hombro no entiende un pomo de lo que yo estoy hablando, suponiendo que pueda escucharme. La mosca va a captar ciertas cosas que hago. Todo lo demás, ¿sí? Toda aquella información que no entra, entre comillas, a la mente de la mosca, para la mosca no va a existir, es ruido de fondo. Así como debe haber muchas cosas que a nosotros se nos escapan. Y a otros seres vivos no se les escapan. Vieron que hay otros seres vivos que tienen otros sentidos diferentes. Por ejemplo, los murciélagos y los delfines tienen ecolocación, ¿sí? Emiten sonidos que chocan contra los objetos, los sonidos rebotan, vuelven, funcionan como un radar y el animal, el delfín o el murciélago se ubica. Bueno, ellos van a tener una cierta noción del espacio que nosotros no tenemos, ¿sí? No sé si les sirvió ese ejemplo comparativo, un ejemplo biológico. A ver, ahora sí los voy a leer. Pi, 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 pi. Vamos a subir el chat. Sí, cuando hablo de mente, darkness, en este sentido de Kant, estamos hablando de la conciencia. La idea de inconsciente, olvídate, eso va a surgir mucho después, si vos te referías a eso, desde la psicología. Todos estos filósofos piensan desde la conciencia, desde el yo. Por eso viste que Descartes insistía tanto con esto del estar despierto, el estado de vigilia. Porque ahí es cuando aparentemente podemos conocer el mundo. Bueno, dan ejemplos de, hay animales que ven otras frecuencias de onda, tal cual, fantástico. Hay animales que escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Entonces el punto es este. ¿Qué mundo es el verdadero? ¿Qué espacio es el verdadero? ¿Y qué tiempo es el verdadero? ¿El que captamos nosotros? ¿O el que captan las moscas? ¿O el que captan los búhos? ¿O el que captan los helechos?
No sabemos. ¿Sí? Entonces, Kant va a partir de esta base, explicar cómo funciona nuestra razón, darnos cuenta de que somos seres limitados, no nos creamos que la razón lo es todo y que podemos a partir de ahí conocer todo el universo, porque lo que podemos llegar a conocer en todo caso es lo que nuestra propia racionalidad nos permite, ¿sí? Más allá de ese límite no podemos ir, no podemos saltar. La cuestión del tiempo, Nico, era... No, Mirta. La cuestión del tiempo es que también lo pone la racionalidad, ¿sí? El tiempo no es un dato del mundo exterior, es un dato que la razón humana pone ahí afuera. Nosotros somos los que decimos que ayer llovió. Eso no es un dato del mundo. El mundo, si se quiere, está en un eterno presente. ¿Sí? Estamos hablando desde Kant. ¿Tá? Nosotros decimos que hace 10 años pasó tal cosa. De vuelta, con la cuestión del tiempo, ¿podemos pensar, imaginar otras especies, otros animales, que tengan una concepción del tiempo distinta a la nuestra? Podría ser, quizás un caracol que camina, que avanza muy lento, camina no, pues no tiene patas, un caracol que avanza muy lento, su vida es muy lenta comparada con la nuestra, quizás los caracoles perciban el tiempo de otro modo. Lo tiro de ejemplo, Kant no hace estas analogías con los animales, las estoy haciendo yo. Pero sería una manera de pensar que puede haber distintas temporalidades, distintas maneras de captar el tiempo, que no depende del mundo, depende de cómo esté constituido el animal o cómo esté constituido el ser humano, en nuestro caso, que es lo que le preocupa a Kant, los seres racionales. Es más, Kant, estos son datos que les agrego, cuando habla de sujeto trascendental, ahora podemos explicar un poquito esta noción. Cuando él habla de sujeto, no está hablando de un sujeto individual, no está hablando de Gustavo Domínguez, o de Immanuel Kant, o de René Descartes, o de Constanza Almada, o de Juan Pérez. No, el sujeto trascendental de él es un término que utiliza, que lo podríamos analogar a cómo funciona la racionalidad. La racionalidad, de manera universal, funciona de este modo, estableciendo condiciones desde la sensibilidad, estableciendo condiciones de espacio-tiempo. Fijémonos la palabra sensibilidad, tiene que ver con lo sensible, con lo que captamos a partir de los sentidos, con las percepciones. Esas percepciones, esos datos, son organizados por nuestra racionalidad en un espacio y en un cierto tiempo. ¿Qué tal? Otra manera de explicar esto mismo. U otra analogía, es como si la mente, es como si el sujeto trascendental, un término que no existía en la época de Kant, es como si fuera un software. ¿Vieron un software? El programa Windows 10, por ejemplo, que la mayoría tendrá en sus computadoras. Bueno, el Windows 10 es un programa que lo podés replicar en múltiples computadoras con ciertas características de hardware y el programa funciona igual en todas. Funcionará más lento, más rápido, pero tiene ciertas líneas de código que son universales. No es que yo me bajo un Windows 10 y fulanito se baja otro. Lo estoy simplificando, no me vengan con la cuestión de que, bueno, está el Windows 10 profesional y el Windows 10 Home. Estamos simplificando la cuestión, sí. Ese programa tiene limitaciones a su vez, ¿verdad? Uno en Windows 10 hay cosas que no puede hacer. Y con otro tipo de software sí puede hacer. Con Linux se pueden hacer ciertas cosas que con Windows no se puede, por tirarles un ejemplo. Es como si la racionalidad, eso es algo que muchas teorías de psicología lo han usado en el siglo XX. La psicología cognitiva, de hecho, hacía una analogía en que el cerebro es como el hardware de una computadora y la mente es como el software de una computadora. O sea que la mente funciona como un software.
Bueno, Kant lo que está haciendo es describir cómo funciona nuestro software, cómo funciona el software llamado racionalidad, que él le pone título de sujeto trascendental. Por ahí preguntan de dónde viene lo de trascendental. Trascendental significa algo que está más allá, algo que no depende de lo concreto. Por esto que les decía, no está hablando de los sujetos individuales, de los sujetos históricos, de Gustavo que nació en tal fecha y murió en tal otra. Está hablando de la estructura de la razón en un sentido universal. Va más lejos incluso. Él jamás habla de racionalidad humana. Él dice, todo ser racional funciona de este modo. Con lo cual da lugar, uno desde esta época podría hacer chistes, ¿no?, al respecto, de que si hubiera extraterrestres, si hubiera alienígenas, y si esos alienígenas son seres racionales, deberían funcionar del mismo modo que funciona nuestra racionalidad. O si el día de mañana hay una computadora autoconsciente o un software autoconsciente, debería funcionar de la misma manera que la racionalidad humana. ¿Sí? Trascendental, entonces, en ese sentido, ¿sí?, que está hablando de algo que no depende de lo histórico, de lo que pasa hoy, de los sujetos individuales que vivan en distintos lugares del planeta Tierra, sino que está hablando de cómo funciona de manera universal el órgano llamado razón. Entonces, ahí los vuelvo a leer en el chat. Si ven que hago pausas es porque estoy leyendo lo que ponen ustedes. Darkness, el sujeto trascendental, ¿es el conjunto de racionalidades? No, el sujeto trascendental es el software, el código, si querés. No importa la racionalidad mía sumada a la tuya, más la de fulanito y menganito y sultanita. No, sino que en todo caso, todas estas personas que nombramos, si son racionales, funcionan de acuerdo a la definición de sujeto trascendental. Funcionan bajo este código, si usamos el lenguaje informático. A ver, ¿qué más dijeron? Bueno, muy bien Constanza, respondiéndole ahí a Darkness. Luciana, pero si cada uno tiene una racionalidad distinta, ¿existen infinitas captaciones de tiempo y espacio? Si con cada uno te estás refiriendo a las personas, a los seres humanos, no apunta a eso Kant. Él está diciendo que la racionalidad, en sentido universal, funciona de este modo. La racionalidad está acá arriba, si querés. Cada uno de los seres que llamamos racionales, hoy por hoy, ¿quiénes son los seres racionales? Ahora y también en la época de Kant. Bueno, hasta donde sabemos, los únicos seres racionales que conocemos somos los seres humanos, ¿verdad? Como bien decían ustedes, no sabemos si las moscas tienen racionalidad, no sabemos si hay alienígenas extraterrestres con racionalidad, computadoras autoconscientes tampoco hay todavía. Bueno, hasta ahora los seres humanos somos los seres racionales, está bien. En un sentido histórico, es verdad que cada ser humano tiene distintas experiencias, distintos aprendizajes, distintos estudios, y puede haber diferencias, puede haber perspectivas o matices diferentes a cómo cada uno de nosotros capta el tiempo, cómo cada uno de nosotros capta el espacio. Un ciego, por ejemplo, y sí, va a captar el espacio de manera diferente a como lo captamos nosotros. Alguna captación tiene porque puede tocar, ¿no? Pero va a ser muy diferente al de alguien que tiene visión. Pero acá no le importan esas diferencias individuales, porque más allá de las diferencias que haya en cada sujeto histórico, si somos seres racionales o si estamos hablando de seres racionales, nuestra razón tiene la capacidad de ubicar a los objetos en un espacio y en un tiempo. Estamos hablando de los objetos que captamos con los sentidos. Por eso él habla de sensibilidad.
Lo que tiene que ver con la sensibilidad, con lo que captamos con los órganos de los sentidos, lo ubicamos en un cierto espacio y en un cierto tiempo. Pero el espacio y el tiempo son propiedad de la razón. Por eso la razón es activa, porque el espacio y el tiempo no dependen del mundo ni de Dios, dependen de la propia estructura de la razón. Es muy complicado, ¿no? Kant es denso. A ver qué más. Bien. Son a priori, sí. Es previo a la experiencia, ¿sí? No depende de la experiencia, es decir, que es innato, si se quiere. Aunque Kant no se mete tanto con la cuestión de cómo surge la racionalidad en el desarrollo efectivo de un ser humano. No, no hace ese tipo de psicologismo. Él simplemente plantea cómo funciona la razón, punto. Así como uno puede explicar cómo funciona Windows 10 sin explicar si ese Windows 10 está instalado en un procesador Intel, en una máquina con procesador Intel, o en una máquina con procesador AMD, o en algún otro tipo de procesador. Al que hace análisis del sistema le importa poco el hardware, le importa el código. Bueno, a Kant lo mismo. Acá no le importa tanto el hardware, ¿sí? Ni los sujetos individuales, sino cómo funciona la racionalidad. O casualidad, la racionalidad está encarnada en los seres humanos, ¿está? En algunos al menos, tampoco todos. Porque bueno, hay que ubicarse en las épocas, ¿sí? Esta gente era racista, por ejemplo. Entonces Kant hablaba peste de los negros. Bueno, pero sin entrar en esas cuestiones, en fin, los seres humanos tenemos la racionalidad y la racionalidad nos aporta esto. Por otro lado, tenemos este segundo aspecto, que es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Son categorías lógicas que aplicamos a lo percibido, muchachos. A lo percibido y también a las ideas, porque también hay ideas que surgen en la razón. Tiene que ver con esto que decía Hume. Hume, si bien plantea que nuestro conocimiento se origina en los sentidos, llega a un punto que nuestra racionalidad adquiere cierta autonomía, siempre siguiendo a Hume, y puede elaborar ideas sin recurrir a la experiencia. Bueno, Kant va a decir que el entendimiento es esa parte de nuestro software, es esa parte de la racionalidad, es esa parte del sujeto trascendental que aplica categorías lógicas ¿para qué? Para definir aquello que captamos del mundo o para definir ciertas ideas que surgen en la razón. Y suena chino básico, me imagino, todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a recurrir al cuadrito, ¿sí? Vamos a escribir, entonces acá en el entendimiento, acá es donde entran los famosos juicios y categorías, muchachos, qué lindo tema. ¿Ven el cuadrito? ¿Quieren que lo agrande? A ver, hago lo que el pueblo diga. Por ahí alguno está desde el celular y no ve mucho. Entonces a ver si lo podemos agrandar. Vamos a ponerlo acá. Vamos a tapar a Kant. Podemos tapar parte de mi cara, total. Ya me conocen. Entonces ahí agrandamos esto. ¿Se le viene ahí? Bueno, Nico dice, perfecto. Si no, ocupo toda la pantalla.
si quieren. Entonces, Kevin, entendimiento sería establecer una relación directa con un objeto. Pero un cachito, para responder esa pregunta. Vamos al cuadrito entonces. Acá está. ¿Ven que dice juicios y categorías? ¿Bien? Eso tiene que ver con el aspecto del entendimiento de la razón. Entonces, primero, hay una parte de la razón que es la sensibilidad, que establece las condiciones de espacio-tiempo donde se van a ubicar aquellos objetos que nosotros o bien percibimos o bien pensamos. ¿Tá? Hay otra parte de la razón, de la racionalidad, del sujeto trascendental, que tiene ciertos criterios, que tiene ciertos tipos de evaluaciones. Cuando habla de juicios, está hablando de evaluaciones racionales y de ciertas categorías. Vamos a los ejemplos. Bien. Por ejemplo, ¿ven el primer criterio, la primera columna que dice cantidad? ¿Qué es la cantidad? Más allá de lo que diga Kant. A ver, ¿qué entienden ustedes por cantidad? ¿Con qué lo pueden relacionar cantidad? Uno, algunos, todos. Bueno, bien. Con la unidad. Bien. Me gustó lo que dijo Ana María. Lo que dijo el resto está muy bien. Pero fueron directos, digamos, al cuadro. O interpretaron muy bien el cuadro. Yo quería algo más simplón, más directo. Ana María dice el número de algo, ¿no? La cantidad es eso. Voy a comprar media docena de huevos. Entonces uno escucha eso y dice, oh, 6, me falta un dedo, ¿no? Ahí va. 6 huevos. Fantástico. El número 6, uno agarra la caja, abre la caja, no hay cuenta los 6 huevos. Efectivamente hay 6 huevos acá. ¿El número 6 es propiedad de los huevos? ¿Es una característica de los huevos en sí mismos? ¿El número 6? ¿Qué dicen? Claramente no. Nosotros somos los que decimos 6. Los seres racionales. Al huevo le importa bien poco. Hagan una analogía guaranga si quieren, yo no la voy a hacer. Al huevo le importa bien poco si es 1, si es 2, si es 3, si es 8, porque no es una propiedad intrínseca del objeto. ¿Se ve? Fíjense con este ejemplo tonto cómo esa característica de la cantidad la estamos poniendo nosotros, los sujetos. Es una característica que no es inherente al objeto. Yéndonos un poco de Kant, si quieren, ¿qué sería inherente al objeto huevo? Bueno, que es de color blanco, que tiene una yema, que tiene clara, que si lo incubás van a ser un pollito, si es que es de gallina, o van a ser un patito, o un ornitorrinco, depende de lo que sea el huevo que tengamos. Esas serían propiedades intrínsecas al objeto. Estoy saliendo de Kant, pero para seguir el hilo. El número, la cantidad, no es algo inherente al objeto. Es un dato que el sujeto pone a ese objeto. Ahí nos damos cuenta que el sujeto es activo. Nosotros somos activos a la hora de generar ciertos conocimientos al menos, ¿sí? Por ejemplo, los relacionados con la cantidad. Nosotros ponemos el dato, no lo pone el objeto, ¿sí? A ver. Bueno, bien. O al valiente. Y si son 6 personas racionales, ¿aplica lo mismo? Aplica lo mismo. Vos decís si contás a 6 humanos, por ejemplo, 6 seres racionales. También, la racionalidad es la que aplica el número 6. No importa si lo de ahí afuera son objetos inanimados, seres vivos, otros seres racionales. Lo importante es que el dato de la cantidad lo aporta el software llamado razón, ¿sí?
Bien, Ana, es eso. El número de las unidades, pero no caracteriza al objeto. Muy bien, captaste la idea. Vamos sí a lo que dice Kant, ¿no? El criterio de cantidad. Ven que hay 4 criterios en total. Cada criterio se divide en 3. En el caso de la cantidad, el juicio, el tipo de evaluación universal. Ahí tienen el ejemplo. Los ejemplos son en sentido lógico. Todo A es B. Toda agua moja. Un ejemplo simple, ¿sí? Ese dato de universalidad, donde está involucrada la totalidad, es un dato que nosotros, los seres racionales, elaboramos. No es un dato del mundo externo, ¿sí? De vuelta hagamos la analogía con la mosca. Suponemos que las moscas no saben contar. Supongo, no sé, capaz que sí, capaz que saben más matemática que nosotros, pero aparentemente no. Bueno, quizá la noción el criterio de cantidad no lo tengan las moscas. Quizás tengan criterios diferentes a los nuestros, ¿bien? O tengan el criterio de cantidad, pero tengan otro tipo de juicios. Porque suponemos que no son seres racionales. Funcionan bajo otro software, las moscas, ¿sí? El siguiente caso, lo particular. Alguna es B. Hay algunas personas que son malas, ¿sí? No todas las personas son malas, algunas. Así como hay algunas que son buenas, ¿sí? Singular. Este A es B. Esta cosa es tal otra. Este huevo es marrón. Estamos hablando de este caso singular, ¿está? Pero son criterios, juicios, de vuelta, que nuestra racionalidad pone en los objetos, ¿sí? No son características estas de la cantidad de esos objetos que estamos analizando. Y después en la tercera columna tienen la categoría a la que corresponde ese juicio, ¿no? El juicio universal corresponde a la categoría de totalidad, porque cuando hablamos de universalidad hablamos del todo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las leyes de la naturaleza, que son leyes universales? Eso significa que esas leyes valen para todo tiempo y todo lugar. Justamente, categoría de totalidad. Lo particular tiene que ver con la pluralidad, con muchos, pero no todos, muchos. Y lo singular tiene que ver con la categoría de unidad, uno. Eso, de vuelta, es info que agrega nuestra mente. Es un plus que nuestra racionalidad le agrega a las cosas. No es propiedad de las cosas. Porque a este huevo particular, no sé por qué enganché lo de los huevos. Tendré que hablarlo con algún psicoanalista. A este huevo particular, que yo digo es 1, yo después lo rodeo por otros 5, le importa un bledo los otros 5. Y si tuviera ahí a la vista la totalidad, o concibo la totalidad de los huevos del universo, tampoco. A ver, el objeto en sí, ni le va ni le viene lo que nosotros concibamos acerca de él. Así como ni le va ni le viene cómo lo perciba la mosca, o cómo lo perciba la mosca a ese objeto, en este caso un huevo o varios huevos. A ver. Santiago, la parte de este, por ejemplo, que en este huevo sería el color marrón, no sería la propiedad, ¿no? No, para Kant no. Aguantame un cachito, vamos a ver qué pasa con los objetos en sí mismos. ¿Tá? Hasta ahora no llegamos a ese punto. Hasta ahora llegamos a cómo nuestra mente le agrega información, cómo nuestra mente, cómo nuestra racionalidad ordena esos datos que recibimos de los sentidos. Porque si no hubiera este ordenamiento, es otra cuestión que dice Kant,
recibiríamos un caos, nuestra mente sería un caos de sensaciones. Imagínense que al mismo tiempo estamos escuchando un montón de sonidos, viendo un montón de objetos, y sin embargo nos estamos enfocando en algunas cosas en concreto. En este caso nos enfocamos en esta clase. Podemos escuchar una ambulancia que está pasando, pero no le prestamos atención. La racionalidad entonces funciona así. De acuerdo a su estructura, capta ciertos datos, ¿sí? Y es más, los crea incluso. No hace falta que veamos todos los criterios y todas las categorías. Si quieren los vemos, si tienen curiosidad. No es algo que este cuadro no se lo tienen que estudiar de memoria, ¿no? Vamos al aspecto práctico. No va a haber una pregunta que diga, bueno, dé ejemplos del criterio de cualidad en el sentido de la negación. No, no se les va a pedir. ¿Tá? El cuadrito es nada más la brillantez que tuvo Kant de armar un esquema que explica cómo la razón juzga, por eso el juicio, ¿no? Cómo la razón evalúa aquellos datos que recibe de la afuera. ¿Está? Menos mal, dicen por ahí. Podemos ver rápidamente algún otro, el criterio de cualidad, ¿no? Ven que dice afirmativo. Es cierto que A es B, es cierto que tengo barba. Ok. Categoría de realidad, ¿sí? La afirmación en sí misma, el hecho de que digamos es cierto que, o el hecho de que digamos sí, la afirmación, no es algo que esté en el mundo, es algo que nosotros planteamos, ¿tá? Lo mismo pasa con la negación. No es cierto que no tenga barba. La negación también es algo que la racionalidad está poniendo. El término no es algo que esté ahí dando vueltas en el mundo. Es como los números en matemáticas. El número 2, ¿está ahí afuera en el mundo? No, está en nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ya se quieren suicidar? Voy a prender la luz, que me parece que está oscuro. Están sufriendo. Alessio, o sea que todo lo literario, ¿qué querés decir con literario? ¿Con literatura? ¿Es racional? Aclarame lo de literario. Me dio sueño. Está bueno leer Kant. Si tienen, para los que tienen insomnio, agarran. Esto está en la crítica de la razón pura, así se llama el libro que escribió Kant, donde está esto. Se compran o se bajan de internet la crítica de la razón pura, se la pueden leer y caen ahí durmiendo en 2 segundos. Constanza. Entonces el entendimiento sería nuestra manera de categorizar y evaluar los pensamientos o ideas acerca de un objeto que estemos observando. Está bien que estemos observando o que estemos oyendo, que estemos tocando. Aquello que captemos, que percibamos, perdón, con los sentidos. ¿Está? Sí, tiene que ver con eso. Tenemos los seres racionales esa manera. Hay otros seres, las moscas, por ejemplo, dale con las moscas, que no tienen esta manera. Quizás tengan otra. ¿Está? Es la manera que nosotros tenemos. Darnes dice, imaginando también. Acá no vamos a ver la parte de la imaginación en Kant, ¿sí? Él trabaja el tema de la imaginación, pero él lo relaciona más con otro tipo de juicios, que son los juicios estéticos, con lo que tiene que ver con aquello que consideramos como bello o como feo. Ahí actúa la imaginación en Kant. Acá no tanto, ¿sí?
Y no nos vamos a meter tampoco, porque ya con esto es una bomba. Está bien, Constanza. Sí, genial, es eso que estás diciendo. Lo captaste bien. Les menciono nada más para cerrar esta parte. La de relación, la tercera, porque aparece algo de lo que estuvimos hablando. ¿Ven el criterio de relación y el tipo de juicio hipotético? Si A es B, entonces C. Si Pedrito es un ser racional, entonces tiene sensibilidad y entendimiento. ¿Cuál es la categoría? Causalidad. Ah, la famosa categoría de la cual el famoso punto que Hume criticaba. Bueno, Kant lo resuelve de esta manera. Tenés razón, Hume. La causalidad no la podemos tomar de la fuera. La causalidad, la relación si A entonces B, causa, efecto, no la podemos captar de la fuera. ¿De dónde viene? Y está inscripta en nuestra racionalidad, está inscripta en nuestro software. En ese sentido es distinto a Hume, porque se acuerdan que para Hume era la pregunta que me hizo Santiago en Web Syllabus, pueden ir a buscarla. Para Hume no proviene ni de la razón ni tampoco de los sentidos, la idea de causalidad. Proviene de la imaginación, de la asociación de ideas. Kant va a decir, bueno, para la mano, flaco. La causalidad es una categoría de la racionalidad. Nexo coordinante, y sí, mandaste fruta, papá. No sé, hiciste una asociación de ideas con lengua. Bueno, achiquemos el cuadrito. De vuelta, no se preocupen por esto, no es que lo tengan que estudiar. Mírenlo, chusméenlo, investiguen en internet si les llamó la atención, ¿tá? Lo importante es que este esquema tiene que ver con él. Vamos a volver al Word. Entonces voy a achicar el cuadrito. Desapareció el Word, qué feo. Bueno, ya volverá. Entonces esto viene más o menos por acá. Y el Word tiene que aparecerles ahí. Y ahí les apareció. Kevin, la causalidad sería la asociación a las ideas de efecto y vivencia. Verá, no sé si es que estás confundiendo términos. En Hume, que es otro autor que vimos, él habla de un término que se llama, de un concepto que se llama asociación de ideas, que es la capacidad que tiene nuestra mente de relacionar ideas entre sí, de fusionarlas. Y eso es lo que permite, según Hume, plantear el nexo causal, que a toda causa le siga un efecto, ¿tá? Pero para Hume, como Hume plantea que nuestro conocimiento proviene de las experiencias, nosotros no podemos asegurar que siempre que llovió, paró. Sí, en nuestra experiencia vemos que llueve y en un momento para, pero no podemos eso extrapolarlo al futuro o al pasado. Kant lo que va a decir entonces es que, bueno, no se trata de asociación de ideas, la cuestión de la causalidad, sino que es una categoría de la racionalidad. Bien, está inscrito en nuestro software. ¿Sí? De ese modo es como comprendemos el mundo, estableciendo nexos causales. Las moscas, vamos a suponer que las moscas no tengan la categoría de causalidad, bueno, se lo pierden. No van a establecer relaciones de causa-efecto ellas. Establecerán otras relaciones, vaya a saber. ¿Sí? Por ahí va la mano. ¿Está? Entonces, resumiendo, este cuadrito que acabamos de ver de las categorías tan lindas, tiene que ver con el entendimiento, ¿sí? Con esto que está acá abajo. Son categorías lógicas que aplicamos a aquello que percibimos
Y también hay ideas propias de nuestra razón, ¿no? Por ejemplo, los cálculos matemáticos. Se aplican los criterios de cantidad también. Y ahí no estamos refiriéndonos a cosas que percibimos con los sentidos. ¿Ah? Bueno, ¿qué más podemos decir de este muchacho? Él a los juicios los va a categorizar de dos maneras. Estos juicios mismos que vimos en el cuadrito recién, los va a dividir en dos modos. Chan, chan. Chan, chan. Él a los juicios los divide en analíticos y sintéticos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué diablos es analítico y sintético? Bueno, muy fácil. ¿Se acuerdan de Hume? Que hablaba que hay conocimientos que dependen de la experiencia, conocimientos que son a posteriori. Bueno, los conocimientos a posteriori son los que Kant denomina sintéticos. A posteriori significa, para recordarlo, dependen de la experiencia. Decir que el agua hierve a 100 grados es un dato de la experiencia. Tuve que hacer ciertos experimentos con el agua para lograr definir que hierve a 100 grados. De una manera puramente racional jamás hubiéramos llegado a ese dato, ¿sí? No hay manera. Si yo les pregunto a cuánto cerró el dólar hoy, desde la pura razón no van a saber decirme. Tienen que ir a una página de finanzas y fijarse, ¿verdad? Cotización del dólar, 69 pesos, qué sé yo, lo que sea. ¿Tá? Tienen que ir a la experiencia para saber ese dato. A ver lo que están escribiendo. Y el ilegal, claro, va a estar 130, no sé. Eso lo sabrán ustedes que especulan comprando dólares. Por otro lado, los juicios analíticos son los que Hume denomina a priori. Son conocimientos que no dependen de la experiencia. Son aquellos conocimientos relacionados básicamente con la matemática, con la geometría, con la lógica, donde usamos nuestra pura razón nada más. No hace falta ir al mundo a chequear nada, ¿sí? 2 más 2 es 4. Ya está, no tuvimos que hacer ningún experimento, no tuvimos que ver, oler, tocar absolutamente nada. Nada, es una clasificación que hace Kant a su vez de los juicios, ¿sí? Pueden ser analíticos o pueden ser al mismo tiempo sintéticos. Muy bien, Santiago. Es otra manera de explicarlo, ¿sí? En los analíticos, el predicado es parte del sujeto, ¿tá? Es otra manera de explicar los juicios analíticos. Son tautológicos, también se dice. Por ejemplo, si digo que 1 es igual a 1, ok, es un juicio a priori, ¿sí? El predicado está contenido en el sujeto, ¿sí? La definición de 1, y sí, está contenida en el propio sujeto del que estamos hablando, ¿tá? En cambio, en el otro tipo de juicio sintético, bueno, el predicado no está directamente ligado a
la cosa de la que hablamos. Tenemos que agregarle un plus, ¿sí? Pero no nos compliquemos mucho. Pero está bien lo que decís, ¿sí? Por ejemplo, que el triángulo es una forma de tres lados, ¿está? Ese predicado, tres lados, está contenido en la propia estructura del triángulo, en la propia esencia, si se quiere, del triángulo. Lo mismo podemos ir más lejos, que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo da 180 grados, ¿sí? Ese dato está contenido en todo triángulo, en el que imagines. No importa la forma del que tenga, si es triángulo, ya está, la suma de sus ángulos da 180 grados. Hay una equivalencia en ese sentido. Lo importante de esto, ¿da un ejemplo de sintético, Constanza? Sí, es muy fácil. Cualquier conocimiento que vos tengas que obtener a partir de la experiencia, a partir de usar tus sentidos. ¿De qué color es este armario? A ver, si ve el color del armario. Bueno, no sé si lo ves, pero es de color azul, ¿no? Con una parte celeste. O bueno, lo ves azul y negro. Está bien. Les cuento entonces, porque por ahí no se ve. Esto es azul y esto de acá es celeste. Pero bueno, por ahí por la luz no se ve. ¿Cómo obtuviste ese dato? Y a través de la experiencia, ¿no? Tuviste que ver, tuviste que observar. Ese es un ejemplo de juicio sintético. Si a vos te preguntaran, che, el profesor Domínguez, en su casa, ¿de qué color tiene el armario? Vos le vas a responder azul y celeste. ¿Y cómo sabes? Y porque lo vi, ¿no? Tuviste que recurrir a la experiencia. Si hacemos al revés, a mí me preguntan, che, en la casa de Constanza, ¿de qué color es el armario que tiene en la habitación? No tengo la más pálida idea, porque nunca vi el armario que está en tu habitación. Tengo que recurrir a la experiencia. Yo desde mi mente, desde mi razón, puedo hacer miles de especulaciones, rojo, rosa, violeta, amarillo patito, blanco, o que no tenés armario. Pero desde la razón no me alcanza, tengo que ver tu armario para saber de qué color es, ¿sí? O confiar en el dato que vos me digas. Si vos me decís que es marrón y celeste, como dicen por ahí, bueno, es marrón y celeste. Nada, muy fácil esto, ¿no? No se vuelvan locos. Los juicios analíticos son aquellos conocimientos que los obtenés sin recurrir a los sentidos. Matemáticas y lógica. Entonces lo voy a escribir. Todo lo que tenga que ver con la matemática y lógica va por ese lado. Vamos a achicar la letra si vuelve a aparecer lo de abajo que desapareció. Ahí va, ahí volvió lo sintético. Y lo sintético lo obtenemos a partir de los sentidos, ¿sí? ¿De qué color es el pelo del profesor? Bueno, negro, castaño oscuro. Tenés que recurrir a tus sentidos. ¿Cómo es el tono de voz del profesor? Robótico, como decían por ahí, agudo, grave. Tienen que recurrir a lo que captan con los oídos. Y acá va a aparecer algo interesante, porque hasta ahora es lo mismo que decía Hume, ¿sí? Que hay juicios que dependen de la razón y hay otros juicios que dependen de la experiencia. Pero ahora viene la frutilla del postre. Porque se acuerdan que con Hume la ciencia no se puede justificar. Porque el nexo causal lo tiró abajo, le puso una bomba y cayó el edificio. Kant va a hablar de un tercer tipo de juicio, novedoso, que bueno, les va a aparecer acá abajo, por impericia del docente, bánquensela, es lo que hay. Entonces voy a alargar la flecha para que vean que sigue en la siguiente hoja. Él va a decir que hay un tercer tipo de juicios, que son los juicios sintéticos a priori, lo vamos a poner entre comillas. ¡Ah, qué maravilla!
¿Qué quiere decir sintético? Recién dijimos que depende de la experiencia. ¿Y a priori qué significa, por otro lado? Que no depende de la experiencia. Entonces, ¿cómo puede haber un juicio sintético a priori? ¿A qué le suena esta frase? A los hábitos le suena a Alessio. Estoy pensándolo, dándole una cierta vuelta. Es contradictorio, ¿no? Si estamos diciendo que un juicio es sintético porque depende de la experiencia, pero al mismo tiempo es a priori y no depende de la experiencia, ahí hay una contradicción, estamos en problema. A Kant se le chifló el moño. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero ahora vamos a explicar qué significa esto. Estos son los juicios justamente que van a fundamentar el conocimiento obtenido por las ciencias. Y cuando estamos hablando de ciencias, piensen que él tiene como modelo la física de Newton. Piensen que la física newtoniana fue en su época una maravilla. Explicaba múltiples fenómenos del universo. De alguna manera había que justificar la física de Newton. Desde Hume no se podía. Para Hume era basura. Porque ¿cómo Newton se atreve a decir que lo que pasó en el pasado va a ocurrir en el futuro? Está loco, desde el punto de vista de Hume. Y sin embargo funciona. Uno hace cálculos y puede predecir dónde va a estar ubicado un planeta en determinado tiempo. Para explicar eso es que Kant elabora este tercer tipo de juicio, que son los sintéticos a priori. ¿Qué significan? Entonces vamos a poner, justifican a las leyes científicas. O lo que es lo mismo, leyes naturales. O leyes, está bien, el fallido sirvió. Leyes de la naturaleza. ¿De qué modo estos juicios justifican las leyes que descubren tipos como Newton, Copérnico, Galileo, más tarde Darwin? Bueno, parece muy complicado, pero es una pavada. ¿Vieron la parte de sintético? Hay un costado que es sintético en este tipo de juicios. Entonces, a ver, vamos a hacer una flecha así y otra flecha para el otro lado. Qué lindo, dar clases editando en la PC. Bueno. Piensen en cómo obtienen los datos los científicos que investigan el mundo, que investigan la naturaleza. Por un lado, tienen que hacer experimentos. O sea que están recurriendo a la experiencia, ¿sí? Si yo, de vuelta al ejemplo que dimos antes, quiero saber a qué temperatura hierve el agua, tengo que agarrar una palangana, una cacerola con agua, ponerla en fuego, esperar que hierva, poner un termómetro y ver ¡pum! Hasta dónde llega el mercurio del termómetro. O si es digital, directamente qué número me canta el termómetro. Tengo que recurrir a la experiencia, ¿verdad? En ese sentido es un juicio sintético, decir, el agua hierve a 100 grados. El problema es que en un principio, cuando no se sabía que el agua hervía a 100 grados y los primeros científicos empezaron a experimentar, a ver a qué temperatura hierve, esas primeras pruebas eran de una cantidad limitada. Un científico probó 100 veces, se puso 100 veces a hervir agua, otro científico se puso 500 veces, otro se puso 1000 veces, no importa. Juntaron los datos y encontraron que, oh, casualidad, el agua hierve a 100 grados. A todos nos dio el mismo número. O muy parecido, 99,9, 100,1, hacemos un promedio, 100 grados. Esa parte de experiencia, al ver que se repite, se transforma en un a priori.
se transforma en una ley de la naturaleza. Veo que está apareciendo subrayado. Tiene un costado a priori. ¿Qué significa que tiene un costado a priori? El costado a priori de estos juicios tiene que ver cuando ya se establece la ley. Cuando a partir de muchas repeticiones, o casualidad, aquello que Hume criticaba, ¿no? Cuando a partir de muchas repeticiones y ver que no hay casos diferentes, es decir, que hasta ahora hervimos 10.000 millones de litros de agua y dio que hierve a 100 grados. Bueno, ya está, frenemos. Agarramos un libro de física y escribimos, el agua hierve a 100 grados, o un libro de química. A partir de ahí se convirtió en una ley, en un saber a priori. Nosotros ya no necesitamos recurrir a esa experiencia, ¿tá? Ya sabemos que el agua hierve a 100 grados. ¿Queremos chequearlo porque ya no confiamos en los científicos? Bueno, vamos y lo chequeamos. A ver, ponemos a hervir. Uy, tenía razón fulanito. La verdad que no sé quién descubrió ese dato, habría que investigarlo. Fulanito que estableció que el agua hierve a 100 grados, pucha, tenía razón. Acabo de hervir agua, este dato lo tiró hace 200 años el muchacho y compruebo que es cierto. En ese trance, cuando se logra establecer una ley científica a partir de muchas repeticiones de experiencias, ya se transforma en un saber a priori, ¿sí? Ya no necesito recurrir a la experiencia. Si recurro a la experiencia, es porque por ahí estoy en un curso de química y me quieren mostrar que el agua hierve a 100 grados. Bueno, bárbaro. Pero ya no hace falta, ¿tá? De hecho, si ustedes se dedican, alguno de ustedes seguramente se va a dedicar a las ciencias duras. A las ciencias duras se las llama a las que tienen que ver con la naturaleza, física, química, sobre todo. Si se dedican a ingenierías, van a estudiar un montón de leyes de cómo funcionan los objetos. Y ustedes no las van a poner en duda como hacía Hume. Ustedes no van a dudar si son ingenieros, si las vigas de hierro son mejores que las vigas de madera para construir un puente. Supongamos que ya está investigado que las de hierro son superiores a las de madera. Ya está, vamos a usar la de hierro. No van a estar a cada rato haciendo experimentos. Lo que ya fue verificado, ya está. Historia pasada. Lo tomamos como viene, como si fuera un a priori. Por eso son juicios sintéticos, porque por un lado dependen de la experiencia. Uno de antemano no puede saber esos datos. Pero una vez que la experiencia se repite y da el mismo resultado, se transforma en una ley universal, en un a priori. Y este tipo de juicios son los que acá le interesan, porque sirven para justificar la actividad científica. ¿Qué les pareció? ¿Siguen ahí o ya se suicidaron? Bueno, no escribieron mucho, estuvieron atentos a la clase, ¿sí? Constanza, podés ir, escuchás mientras lo que hablo. Bueno, ¿se va entendiendo? Mientras me responde estoy pensando que más falta de agregarles de Kant y no se preocupen, ya vamos a ir cortando, vamos a agregar otra clase para las demás teorías. A ver, mientras pienso para mí mismo, ¿qué más les debo transmitir de Kant? Bueno, se entiende con esto que el sujeto es activo, ¿verdad? Es decir, que la razón... ya me acordé, que les voy a agregar. Que la razón es activa a la hora de establecer conocimientos. No depende de algo ajeno a ella. La propia racionalidad, el sujeto trascendental, está constituido de esta manera. Explicar por qué a su vez el sujeto está construido de esa manera no nos importa, ¿tá?
Si a alguno le interesa, vaya a leer a Kant y averigüe a ver si Kant lo explica. Pero él simplemente describe cómo funciona nuestra racionalidad. Por ahí hablaban lo de la diferencia entre conocer y pensar. Muy bueno. Vamos a ir ahí y vamos a ir a otro temita más, muy breve, y con eso vamos cortando. Así pueden ir a hacer sus necesidades o a ver Netflix o salir a correr, ¿no? Si son runners, a partir de las 20 pueden correr si viven en capital. Antes me puede responder mi pregunta. ¿Qué sé yo cuál es tu pregunta? Re malo. Ah, la de Mendeleev, es verdad, la vi antes por ahí. ¿Cómo Mendeleev adivinó las propiedades de los elementos? Es muy lindo ejemplo, ¿no? Sin saber que existieran todavía. La verdad que es un flor de ejemplo. Es genial. Fíjate que Mendeleev ya partía de ciertos elementos conocidos. No recuerdo. Viste que la tabla periódica tiene hoy día más o menos 120 elementos. Por ahí debe rondar el número. Muchos de los cuales son artificiales. En la época de Mendeleev, no sé, se conocerían 20 elementos. Vamos a inventar. Supongamos que eran 20. Él a partir de esos 20 encontraba ciertas propiedades que se repetían. Recurrió a la experiencia porque tuvo que conocer las propiedades de esos objetos, ¿no? Del hidrógeno, del helio, del silicio, del carbono, del oxígeno, que seguramente se conocían en su época. Él a partir de ahí dedujo, che, acá hay un hueco entre este elemento que conocemos y este otro. Y este elemento respecto a este otro tienen propiedades químicas y físicas parecidas. Supongo que acá en el medio habrá un tercer elemento que también va a tener unas propiedades similares, promedio si se quiere entre estos dos extremos. Y así es como fue armando la tabla. Justamente ahí la invocó, la pegó, ¿no? Porque después en el futuro se fueron encontrando elementos. En algunos casos contradecían la hipótesis de Mendeleev, pero en general el muchacho la pegó. Pero está muy bien el ejemplo que das, es un ejemplo genial, muy interesante. Ahí se comprueba, ¿no? Que está la cuestión de la experiencia en juego, en el sentido de los elementos que ya se conocen, pero él a partir de ahí hizo una extrapolación, ¿sí? Hizo predicciones, que es otra función que tiene la ciencia también, ¿no? La de predecir fenómenos que todavía no conocemos a ciencia cierta. Bueno, los que les quería contar, la diferencia entre conocer y pensar. Conocer, que lo mencionaron muchos de ustedes, y a ver, vamos a ponerle un colorcito. Ahí está, amarillito, patito. Conocer tiene que ver con todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Tiene que ver con la estructura de la racionalidad. Es decir, la sensibilidad y el entendimiento. Todo aquello que pase por ese filtro, por el filtro de la sensibilidad y por el filtro de estas categorías que vimos en el recuadro, a ese resultado obtenido se lo llama conocimiento o conocer en términos generales. ¿Tá? O sea, todo esto que vimos básicamente. Pero hay otro aspecto de la racionalidad. La racionalidad, piensen que es algo complejo, no es algo simple. Hay otro aspecto que es el pensamiento o el pensar. ¿Qué es el pensar para Kant? Entonces vamos a poner, a ver.
vamos a poner 3 datos. Bueno. Kant va a decir que además de estos datos que la racionalidad procesa, ubicando a los objetos que percibimos en un espacio y en un tiempo, y aplicándole los juicios, las categorías, esta capacidad que tenemos de elaborar juicios sintéticos a priori, fíjense que lo sintético a priori está contenido dentro del cuadrito de las categorías, ¿bien? Porque la noción de causalidad es parte de esas formas que tiene el entendimiento. Ahora, sí todo, dice Kant, hay ciertos conceptos, hay ciertas ideas hacia donde la razón va, que no entran en el cuadro de las categorías y que son ideas que tampoco entran en un espacio y en un tiempo. Es decir, son ideas que no las podemos fundamentar desde la lógica racional, ni tampoco la podemos fundamentar desde los órganos de los sentidos, desde la experiencia. Son 3 ideas nada más. Digo, por si se quieren matar, ¿sí? Bueno, Santiago ahí ya está adelantando por lo menos 2, ¿sí? No, adelantaste todas. Vos sos el típico que spoilea las series, ¿verdad? Y que todo el mundo te odia. Es chiste, no te vayas a ofender. Es para ponerle un poco de clima a la clase. Bueno, por ejemplo el concepto de Dios, ¿no? ¿Qué onda con el concepto de Dios? ¿Lo captamos con los sentidos a Dios? ¿Es, digamos, un objeto que lo ubicamos en un tiempo y en un espacio? ¿Qué opinan? Desde la razón no lo podemos justificar, Luciana. Por ejemplo, el concepto de Dios, desde la razón no lo podemos justificar, ni desde la experiencia. ¿Por qué? Porque a Dios lo podemos ubicar en un tiempo y en un espacio, y no, porque Dios vieron que es eterno, o sea que está más allá del tiempo, y tampoco está en un espacio. No decís Dios está allá, Dios está en aquel planeta. Dios, viste, dicen que está en todos lados, entonces, nada, no entra en cortocircuito el aspecto de la sensibilidad de la razón, ¿está? Y las categorías lógicas tampoco pareciera que encajan, ¿sí? Podríamos hablar a lo sumo de cantidad, en el sentido de totalidad, de que Dios es la totalidad. Pero el concepto de Dios implica mucho más que la mera lógica. Porque si no habría un problema que Dios sería identificable a la lógica. Y eso era algo que no lo vamos a hablar acá, pero que ya venían discutiendo en la Edad Media los propios teólogos, ¿no? Que el hecho de que Dios supera a las leyes de la lógica. Porque si no, Dios sería esclavo de la lógica. Y Dios no es esclavo de nada. Chan. Entonces, el concepto de Dios genera un cortocircuito en la racionalidad. No es un concepto que lo podamos conocer. ¿Se ve? Pero sí que lo podemos pensar y de hecho lo pensamos, ¿no? Yo puedo pensar en Dios, ustedes también pueden pensar en Dios y darle los atributos que quieran. Que es viejito, que tiene barba blanca, que está en todos lados, que tiene 6 brazos, qué sé yo, ustedes pueden imaginar a Dios como se les ocurra. Pero eso se le llama pensar, no es conocer, ¿tá? No lo podemos conocer a Dios. Esto, que parece por ahí una excentricidad de parte de Kant, es muy importante porque, en un sentido de la época, porque él al hablar de Dios está hablando de los mismos conceptos que hablaban los demás filósofos, Descartes, Hume, ¿tá? ¿Se acuerdan que Hume decía, bueno, de Dios no se puede ni afirmar ni negar nada?
porque no lo captamos a través de los sentidos. Y Descartes al revés, decía, Dios existe y justifica la existencia del mundo y la existencia de nuestro yo. Bueno, Kant va a decir, el concepto Dios escapa a la razón. Se quieren suicidar con el tiempo. Y bueno, ya vieron que el tiempo es algo que nosotros ponemos. El segundo concepto es el de alma, para no hacerlo muy largo, donde aplican las mismas ideas, ¿no? Vieron que el alma es inmortal, eterna. De vuelta, no la ubicamos en un espacio y en un tiempo. El alma no está en el cerebro, en el corazón, no está en un espacio. Y tampoco está en un tiempo, porque es eterna, al igual que Dios. Y el tercer concepto, este es el más importante, es el concepto de mundo. Kant lo usa así, mundo. Pero yo, de buena onda, se los voy a traducir. Cuando Kant habla de mundo, está hablando del mundo, del famoso mundo externo, también llamado naturaleza, cosmos, universo. Él cuando habla de mundo se está refiriendo a eso. El mundo también lo denomina, y es un término técnico, vamos a ponerlo acá debajo. Decir mundo es lo mismo que decir esto, que es un término técnico que usa Kant. Noúmeno. Y acá sí se quieren pegar 8 tiros. Están diciendo, ¿para qué me anoté? Miren qué bardero que quedó ahí. ¿Para qué me anoté en pensamiento científico? ¿Por qué no me anoté en UBA21? ¿Por qué no estoy yendo a una privada? Bueno, es lo que hay, muchachos. Ya lo desconecta. Ya terminamos, ya mira, créeme que ya terminamos, 10 minutos más y cerramos. Pero así cerramos Kant, que es re denso, ¿verdad? A ver, profe, ¿qué pasó, profe? Que termine, ya terminamos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la famosa relación sujeto-objeto? Bueno, la vamos a reformar. Y con esto ya terminamos, o sea que se va a cumplir lo que pide Synapse, 2 minutos. Hay una relación sujeto-objeto para Kant. Le vamos a poner la flechita en dirección hacia el objeto. ¿Tá? ¿Por qué la flechita en dirección hacia el objeto? Porque el sujeto es activo. No es que el objeto condiciona al sujeto, al revés. Pero, lamento decirles, esto es lo bueno de la afirmación. Voy a borrar el término objeto. Él no va a hablar de objetos. Él va a decir que los sujetos trascendentales, ¿sí? Entonces le vamos a poner sujeto trascendental. No captan objetos, lo que captan son fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Es lo que se aparece ante nuestra mente. Yo veo esto, vamos, más simple. Yo veo el buzo de color gris y ustedes seguramente también. Por lo tanto, decimos desde el sentido común, este buzo es de color gris, ¿verdad? Vamos al ejemplo de la mosquita. Viene la mosca volando, que tiene un sistema visual diferente al de los humanos, y lo debe ver de otro color, seguramente esto. Vaya a saber de qué color. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Que esto es gris o que es del color del que percibe la mosca? Esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de conocimiento. Como Kant estableció los límites de la razón, eso significa que hay cosas que se nos escapan. Ya mencionamos 3, como el concepto de Dios, alma, mundo. Sin embargo, la razón gira en torno a esos conceptos, es como un error que tiene nuestro software. Damos vueltas sobre esos conceptos, pero no los podemos conocer.
Pero por otro lado, lo que es peor, el mundo externo tampoco lo podemos conocer tal cual es en su realidad, porque nuestra racionalidad está limitada. ¿Con qué criterio vamos a decir que nosotros, los seres racionales, conocemos mejor el mundo que otro tipo de seres? No tenemos de dónde justificar eso. Nosotros tenemos esta estructura racional y de este modo podemos conocer. Si la naturaleza es tal como nosotros la conocemos, no sé. Nosotros conocemos ciertos fenómenos, por eso muchas veces habrán oído hablar, en esta clase por ejemplo, que la ciencia estudia fenómenos, ciertos sucesos que ocurren, pero no conoce a la naturaleza tal cual es. Eso es imposible. Es como si acá hubiera una barrera, que la represento con esas dos flechitas. Del otro lado de la barrera está el objeto, o lo que Kant llama noumeno, que traducido significa cosa en sí. Las cosas en sí mismas no las podemos conocer. ¿Cómo es realmente este buzo? No tenemos ni idea. Lo percibimos gris, pero bueno, no sabemos si es gris. Es imposible saberlo. Y con esto podemos terminar. ¿Qué les pareció? Exactamente, Santiago. Estableció los límites. ¿Tá? Eso no quiere decir que las ideas de Kant ya están. Dieron un cierre y a partir de ahí somos todos kantianos. Porque en filosofía se sigue discutiendo, así que... Pero implica un adelanto importante respecto a lo que plantearon Descartes y respecto a lo que planteó Hume. Una traducción de esto último es que la ciencia, que la creemos todopoderosa, incluso en nuestra época, no puede dar cuenta de la existencia real del mundo. Es imposible. No hay manera de hacer ese chequeo. ¿Tá? Uno podría especular y decir, bueno, el único ser que podría quizás conocer el mundo tal cual es Dios. Suponiendo que Dios exista, ¿no? Pero nosotros, es esa vieja frase que habrán escuchado, las cosas son según el color del cristal con que las miramos. Si nos ponemos anteojos con lentes rojos, vemos todo de color rojo. Nos ponemos lentes de color azul, vemos todo de azul. Eso no significa que los objetos sean de color azul, sino que el filtro, que serían los lentes, nos hacen ver de ese modo. Bueno, acá el filtro sería la racionalidad. ¿Tá? La racionalidad nos filtra los datos de cierta manera, de modo tal que los datos están limitados. Captamos lo que podemos captar desde la razón. ¿Tá? Más de ahí no podemos. Matías, ¿qué significa la barrita? La barrita significa una separación entre los fenómenos y el objeto en sí, y la cosa en sí. Vos ves esta virome, la ves de color transparente, que la tinta es azul, te lo cuento, porque por ahí no lo ves a través de la cámara. Pero si estuvieras acá verías eso. Pero eso no significa que realmente este objeto tenga esa constitución. Es como nosotros lo captamos. ¿Tá? Lo que captamos y lo que elaboramos racionalmente no necesariamente coincide con las cosas, lo cual es revolucionario. También en ese aspecto se parece un poco a Hume, Kant. No es que con el conocimiento vos podés conocer cómo funciona el mundo, el universo. Podés tener una cierta idea a lo sumo, y el conocimiento es perfectible a lo sumo, puede mejorar con el tiempo, pero conocer las cosas tal cual son es imposible.